No sé si todos me estén escuchando. Sí, doctora. Tengo 3 alumnos en espera, ¿sí? Y entonces vamos a pedir, les voy a pedir un favor enorme. Uno de los problemas mayores que estamos teniendo ahorita en este proceso de las clases a distancia es la porosidad. La porosidad se define como la intromisión de los aspectos personales a los aspectos laborales o de los aspectos familiares a los aspectos escolares o de los aspectos escolares a los aspectos familiares, ¿no? Hay situaciones que nos están poniendo, nos están delimitando con este proceso de porosidad. Tan solo nosotros estamos experimentando que nos llegan mensajes a las 11, a las 12 de la noche de diferentes alumnos de, ay maestra, no tuve chance de conectarme, ay maestra, fíjese que mi papá se enfermó, ay maestra, ¿no? Entonces, nuestro horario laboral se ve afectado, pero también el personal, ¿no? O sea, también la vida de ustedes, nosotros entramos a sus casas como docentes y por ello quisiera pedirles que tuvieran un poco de cuidado con respecto a esta materia. Como vamos a hablar sobre sexualidad, sobre diversidad sexual, sobre orientación sexual, sobre muchas características de la sexualidad, considero importante y valioso que ustedes reconozcan que están en un ambiente familiar que ustedes no controlan ni que yo tampoco puedo controlar, como sería en el ámbito escolar. Entonces, que por favor utilicen sus audífonos para no generar información en su familia que pueda afectar a alguno de los miembros, ¿no? Eso no implica de que yo vaya a hablar cosas que no son al respecto, pero como vamos a hablar acerca de la sexualidad, y es un tema difícil para muchas personas y que además el contenido, si ustedes tienen hermanitos, pues puede suscitar alguna situación de incomodidad. Entonces quisiera que todos respondieran manifestándose a través de algo, si están de acuerdo en que manejemos lo más que se pueda los audífonos en esta clase. Sí, maestra. Sí, doctora. Doctora. Ok, entonces es por respeto para su entorno familiar. Yo aquí lo puedo trabajar, pero en su entorno familiar no lo puedo controlar. He tenido observaciones de algunos padres de familia con respecto a cuando mis maestros están dando clases, que los padres de familia se meten y corrigen o opinan. Estaría bien, no hay problema, pero cuando hablamos de un tema de sexualidad puede generar más polémica de la que necesitamos para ir avanzando. Entonces, si ya es cuanto para todos ustedes, que estamos en conciencia de que vamos a tratar condiciones sensibles para muchas condiciones emocionales, digo, para muchas condiciones cognitivas, sociales y culturales, entonces es cuanto que vamos a empezar. Vamos a esperar a Adrián, que viene corriendo. Adrián viene corriendo. Viene corriendo Adrián. Perfecto, ya llegó Adrián. Pues no los veo, pero espero que estén allí. Vamos a empezar a hablar sobre la sexualidad. ¿Sí? La sexualidad, que es una característica del individuo. Y cuando hablamos de la sexualidad como una característica del individuo, presumo yo o hago la presunción incierta en que es parte de su persona, de su personalidad, entendiendo a la personalidad, como ustedes recuerdan, como esta suma de características cognitivas, conductuales, afectivas, que determinan la actuación del individuo y que es de manera constante. Entonces, cuando uno piensa en la sexualidad, tiene que abrir el marco del entendimiento de la sexualidad como una situación que se filtra en toda nuestra actuación humana. En toda nuestra actuación humana. La sexualidad es entonces un elemento inherente al individuo y es un elemento social. ¿A qué voy con esto de que es un elemento social?
a nosotros nos determina la sociedad a través de una serie de valores, principios, reglas, sociedades, de convivencia o condiciones específicas que nos hacen actuar de una manera o perciben nuestra actuación de una manera o esperan nuestra actuación de una manera, ¿no? ¿Cuándo empieza la sexualidad en el ser humano? Si es algo inherente al ser humano. ¿Cuándo empieza la sexualidad? La sexualidad, vas a la tienda de la cooperativa de la escuela y le dices, oiga, me dan 2 pesos de sexualidad, por favor. No, esa no la quiero, quiero una amarillita. ¿Cuándo empieza? Pues yo creo que siempre está con nosotros, ¿no? Nos comenta Ángel que la sexualidad nace con nosotros, ¿no? Nace con nosotros la sexualidad y desgraciadamente los individuos consideran que la sexualidad es igual a genitalidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexualidad, vamos a ampliar nuestro marco de la sexualidad y por ello les puse a que ustedes revisaran la declaración del doctor Eusebio Rubio Urieles acerca de lo que es la sexualidad y cuáles son los componentes de la sexualidad. Cuando hablamos de la sexualidad, hablamos de un entramado complejo, cultural, biológico, psicológico y social, ¿sí? Estamos en esta complejidad del entramado y en esta condición de que hace que el ser humano reconozca que es un ser a partir de un entendimiento sistémico. Si ustedes recuerdan, en primer semestre vimos a la familia como un sistema, que es un todo organizado con elementos que lo hacen cualitativamente diferente a otros sistemas. Y que es un sistema que mantiene una organización, un orden y que va distribuyéndose en condiciones de relación con el exterior. Y por eso se le llaman sistemas abiertos. La sexualidad tiene la misma característica. La sexualidad es un sistema complejo que incluye elementos biológicos, elementos psicológicos y elementos sociales que la hacen esta sexualidad muy compleja, dinámica y no se considera una sexualidad, digamos, estable. En su mayoría hay una fuerte dinámica con el exterior o con nuestro interior. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, si entendemos a la sexualidad como una situación compleja inherente al individuo que nos define, pero que además es en sí mismo hay una complejidad en cuanto a sus elementos. ¿Qué elementos nos propone Eusebio Rubio acerca de la sexualidad? Nos pone el componente de la reproducción, ¿sí? Que sería el componente asociado a lo biológico, que él le denomina holón, porque los holones se perciben como subsistemas organizados con las mismas cualidades que tiene un sistema. Tiene elementos que interactúan y que determinan la cualidad de ese sistema. Cuando hablamos del holón de la reproducción humana, podemos hablar de cómo los individuos hacen otros individuos, pero estos otros individuos que se crean a partir del holón de la reproducción humana son individuos. Quiere decir que son únicos, irrepetibles. Sin embargo, durante muchos años, la biología, la sexualidad, se pensaba que estaba... Oh, me dicen que tengo inestable el internet. ¿Sí me están escuchando? Sí, maestra, nada más que se corta un poco. Oh, bueno, no sé en qué
voy a repasar un poquito. Entendamos la sexualidad como un sistema creado por otros subsistemas. El primer subsistema, con las mismas características de un sistema que es un todo organizado, que se influyen los elementos de él y que están cualitativamente determinados, y que tienen interacción con el exterior y que tienen una gran movilidad. Entonces, el sistema macro sería la sexualidad, y los microsistemas o subsistemas, a los que le llama Eusebio Rubio los solones de la sexualidad, está el componente biológico. Durante muchos años se pensó que la sexualidad era solo el olón biológico. Años pasaron en donde se le daba al individuo la sexuación, o sea, sexualizaba hasta que tenía la capacidad reproductiva. Y antes parecía un ser asexual. Estudios se sabe que los niños ya tienen comportamientos sexuales, no con finalidades reproductivas, que sería una de las características de la sexualidad en la vida adulta. Bien, entonces estamos siguiendo el patrón del aspecto biológico. No sé si ustedes han notado, ay, tengo más personas en la puerta, perdónenme la vida. No sé si ustedes han notado que cambiaron las concepciones. Ibas antes a la papelería, aparato reproductor femenino, y ahora no se llaman aparatos reproductores. ¿Cómo se llaman? ¿Genitales? Se llaman órganos sexuales externos, órganos sexuales internos. ¿Qué pasó allí? O sea, me voy al olón de la reproducción, que es un componente de la sexualidad humana, y que antes se definía como la totalidad de la sexualidad humana. Ahora es una parte de la sexualidad y no define la reproducción la sexualidad. Por eso es que una revolución entre los médicos, los sexólogos, los psicólogos, para que ya jamás nunca habláramos de aparato reproductor. Ajá. Podemos hablar de órganos sexuales internos, órganos sexuales externos, órganos internos sexuales de la mujer, del hombre y los externos. Vemos cómo esta concepción de la sexualidad ha marcado esta nueva visión, este nuevo horizonte, chicos. Sí. Primero, porque podemos tener órganos sexuales y no hacerlos reproductores, ¿sí? Nos da la posibilidad de usarlos para la reproducción o no. Y en cambio, si nos daban algo que era para algo, pues decíamos, bueno, pues lo tenemos que usar para algo. Como la revolución social ideológica del feminismo, los avances de la anticoncepción, el empezar a separar la reproducción del placer, fue parte de esta nueva composición del entendimiento de lo biológico. A ver, si no me los hice bolas. ¿Alguien me quiere más o menos repetir lo que he dicho? Bueno, lo que yo, no, sino por ejemplo ya hay diferentes divisiones, como pueden ser el género, la reproducción, ya como la vinculación afectiva y así, o sea que ya no, que es un sistema que se dice como muy general como tal, sexualidad, pero sin embargo tiene varios. Varios componentes, ¿no? ¿Sí, Carla?
Sí, era Carla la que me estaba hablando, ¿verdad? Sistemas que también están en... Sí. ¿Alguien me escucha? Porque yo no escuché ya lo que terminó de decir la compañera. Se está trabando mucho. Ay, chicos, lo siento. ¿Me puede repetir, compañera? Porque yo fui la que no escuché. Yo creo que tus compañeros sí. Pues le decía que lo que yo había entendido es que la sexualidad es como un concepto que anteriormente se utilizaba como solo para vincularlo totalmente a la reproducción. Entonces, ya ahora tenemos como que es un sistema muy amplio que tiene distintas variables, o sea, como puede ser la reproducción, el género, como ese tono del placer, por decirlo así, Ujú. y otras divisiones más, pero sin embargo, a pesar de que todos son como distintos, en conjunto generan lo que es la sexualidad. Muchas gracias, Carla. Efectivamente, la mayor revolución con respecto a la sexualidad que se ha dado inicialmente fue entender que la sexualidad se construye. Se construye desde que somos niños y es un sistema abierto que es influido por una serie de factores que dan por resultado nuestra sexualidad actual. Uh-huh. Sobre todo la expresión de mi ser sexual, de mi ser sexual como hombre, como mujer. Uh-huh. Es aquella expresión en la que yo estoy denotándome, no importando, ¿no? No importando o no definiéndome a mí la biología con la que yo nací. Ajá. Es un elemento, pero no es un determinante. Parte de esta gran revolución de la expresión de la sexualidad en cuanto a la producción de este devenir histórico del individuo, hasta donde este individuo fue creciendo y fue sumando, ampliando y enriqueciendo sus expresiones de su sexualidad, fue uno de los grandes hallazgos del estudio de la sexualidad. El segundo gran hallazgo es entender que la sexualidad no es biología. Uh-huh. No es biología. Y además, la sexualidad no está condenada a ser solamente reproducción, que eso tenía que ver con una serie de tratados ideológicos, ¿no? Con respecto a, vamos a pensar un poco en los griegos, perdón, en los romanos, como la expresión de amor no era hacia las mujeres, ¿sí? En los antiguos romanos no podían amar a las mujeres porque la mujer es una fémina. ¿Qué significa fémina? Un ser carente de fe. Más bien, para entenderlo desde esta perspectiva, vamos a entender a la mujer como alguien a la que no se le puede tener fe. Ajá. Entonces yo no puedo bajarme al nivel de amar a una mujer. Los romanos utilizaban a la mujer para la reproducción, no para amarla, y solamente se podían amar entre los varones, porque eran dignos de amor. Las mujeres no. Está inserta en un ambiente cultural. Si la sexualidad fuera un determinante biológico, todos tendríamos la misma expresión de la sexualidad, la misma vivencia de la sexualidad y los mismos patrones de valores con respecto a la sexualidad, pero es claro que no. Uh-huh. Hay partes en donde por Arabia, por algunos lados de esos, las mujeres
le cortan el clítoris a sus hijas porque no tienen derecho al placer las mujeres. Ajá. Bueno, si no tendríamos derecho al placer, ¿por qué la biología no los dio? O sea, a ver, ¿no? O sea, si no hay una parte natura de expresión de la sexualidad, ¿por qué le dio a la mujer áreas de placer? Bueno, entonces hay una serie de discusiones con respecto a entender a la sexualidad solamente como la parte de la reproducción. Y otros que se van totalmente a la parte de del placer, pero del placer ligado a la genitalidad. Ajá. Y le quitan toda una gama de posibilidades a la sexualidad que nutren la parte erótica. ¿Sí? Bien, ¿alguien de ustedes me puede decir cuántos componentes Adriancito, ¿sí me escuchas ahora, Adrián? Sí. Sí, Pimis. Ok. Entonces, vamos a entender, haciendo un poco de resumen. La sexualidad es un todo complejo, es un sistema complejo que tiene componentes que asimismo generan una dimensión de complejidad específica. La reproducción es un olón de la sexualidad que tiene sus propias dimensiones de complejidad. El erotismo es otro olón de la sexualidad que tiene su propia complejidad, al que yo ahorita enmarqué históricamente o culturalmente en ciertos comportamientos del ser humano. ¿Sí? Pues cuando hablamos de erotismo no podemos reducir a una sola acepción en un proceso cultural, social, histórico. Otra vez. ¿Ya me escuchan? Sí, maestra, solo que sí, de repente se traba. Sí, estoy viendo el letrero de que estoy inestable. Mientras no sea inestable emocionalmente, pues vamos a tratar de estar más o menos al orden, ¿no? Entonces, el propio erotismo tiene tintes individuales, tiene tintes culturales, tiene tintes biológicos, pero sobre todo estamos entendiendo que hay estos dos estos dos olones de la sexualidad que se unen, ajá, en una condición específica. No son tan alejados. La biología y la construcción social, biológica y psicológica del erotismo sí tienen puntos de contacto, ¿sí? Se conectan entre sí. Culturalmente, el erotismo para las mujeres en alguna parte del Medio Oriente no hay erotismo, chiquita, ¿no? Tienes que andar con tu cara tapada, ahora como yo, ando medio oriental, y tapado de aquí hasta abajo para no generar pasiones. Y tú no vas a poder utilizar la coquetería para poder hacer que los demás te deseen. No puedes ser parte de ese juego del deseo, ¿no? Y menos tú vas a tener la posibilidad de tener esa intención, ni siquiera ese disfrute. Entonces, vamos pensando en cómo se ha matizado el erotismo por la cultura en la que vivimos, en la que nacemos y en la que crecemos. Algunos piensan en el erotismo solamente a nivel de la parte de la expresión de la sexualidad genital. Pero el erotismo habla del placer desde muchos ámbitos y lo vamos a ir ampliando conforme vamos avanzando en las clases. Miren, tenemos 6 minutos. Y quisiera pedirle a alguien de ustedes que me diga qué más o menos ha entendido acerca del erotismo.
y de la relación del erotismo con la cultura. ¿Podría repetir la pregunta? Si nosotros podemos identificar, ay, ya me estoy saliendo. Si nosotros podemos, alguien me puede decir la relación que hay entre el erotismo y la cultura. Pues es lo que ya había mencionado, ¿no? Que, bueno, que en ciertos países las mujeres pues están todas cubiertas para no, pues no causar como en los hombres esa parte de atracción física tal vez. Entonces yo creo que dependiendo de la cultura es como qué tan abiertos o qué tan, pues no sé, cómo se demuestra tanto. Por ejemplo, en los romanos pues sabemos que ellos usan muchos como de orgías y cosas así. Entonces yo pues no sé, creo que eso. Entonces, el tono erótico, el tono del placer, que uno pudiera pensar que es muy biológico, ¿sí? Porque partimos de que el olón de la reproducción incluye a los órganos sexuales y ellos a su propia sensibilidad, ellos están hechos para lo que están hechos. Uh-huh. Y gracias a que están envueltos en una maravillosa condición de placer, es que garantiza desde el olor de la reproducción que se logre la reproducción, ¿no? Son condiciones naturas de la reproducción, el placer también. Cuando actuamos en contra natura, cuando actuamos en contra de esta condición, mutilamos, delimitamos, prohibimos a nivel de la cultura ciertas expresiones del placer. Cuando hablamos de erotismo estamos hablando del placer. Entonces, otra vez, regreso a entender a la sexualidad en un marco cultural, en un marco de complejidad de relaciones, y justamente ahí voy a insertar la parte del género. Les propongo que nos salgamos, ahorita que estamos a 5 minutos de este Zoom, y regresemos para que no me quede hablando sola. Bueno, igual me quedo hablando sola, pero para no salirme de la línea así. ¿Les parece, chicos? Sí, maestra, al Sí, mismo maestra. Sí.